Bueno, bienvenidos a este mensaje llamado El auto chocado, ¿bien? Y quiero contarle, y la introducción de esto es contarle parte de mi experiencia. Esto pasó hace más de 15 años y más incluso, así que no estaba casado ni nada de eso, pero yo tenía uno de mis autos. De hecho, yo he chocado dos veces mi auto o diferente auto, dos veces que yo lo he chocado, que ha sido culpa mía. Otras me han chocado, ¿no? Pero dos veces yo he chocado el auto y me han pasado cosas similares, y eso un día me dejó pensando acerca de esta sensación de chocar el auto o de quedar con el auto chocado. Y bueno, una de ellas fue, tenía un auto similar a este, un Samsung, y andaba manejando y tuve un choque. Ok, fue culpa mía. Ok, y el auto se veía muy feo. Entonces tampoco es que quedó muy malo, seguía andando, me fui a la casa en el auto y todo, pero yo lo guardé y dije, no lo puedo sacar así, qué vergüenza andar con un auto chocado. Así que la primera etapa que yo comprendí de esto es que chocando el auto luego me dio vergüenza. Entonces por la vergüenza yo no quería seguir usando el auto. Así que llamé al seguro, yo tenía seguro, llamo al seguro, mira, resulta que mi auto fue chocado, etcétera, etcétera, etcétera. Me volvieron a llamar y me dijeron, mira, esto va a ser como, estamos con una demanda muy alta, etcétera, etcétera, así que más o menos en 3 semanas te lo puede recibir el taller. 3 semanas. Y yo, ok. Y bueno, lo pensé, dije, bueno, 3 semanas. Así que 3 semanas no voy a andar en el auto, ok. A los días después, yo miraba el auto. Bueno, tampoco se ve tan mal como para sacarlo. Así que esa vergüenza como que empezó. Así que saqué el auto y empecé a andar con el auto así. Entonces me da vergüenza. No sé si alguna vez le ha pasado que está manejando su auto, está chocado y la gente te lo mira así. Ahora, el que tengo yo ahora lo compré chocado, así que me da lo mismo. Pero en ese tiempo me miraban y yo sentía perseguido. A lo mejor la gente no miraba nada, pero, ridículo, chocó. Así que era evidente un choque por alcance, así que fue culpa mía. Entonces, y bueno, era al revés que ese. Y bueno, así que empecé a andar en el auto y estábamos con un amigo, y estas son cosas que mamá, tú no criaste un hijo así, ¿ok? Pero estábamos con mi amigo y empezamos, y él tenía un Chevrolet Opala y andábamos los dos siempre en el auto. Entonces, como ya mi auto estaba chocado y lo iban a tener que reparar en un par de semanas más, ¿qué importaba otro choquecito? Entonces estábamos en un semáforo con mi amigo y yo le mando marcha atrás, él estaba atrás en el auto, le pongo marcha atrás y empezamos a jugar a chocarnos el auto. Entonces, eso no lo repitan en casa. Entonces, y empezamos a jugar así, yo me daba lo mismo si cómo lo estacionaba, porque dije, total lo van a reparar, no hay problema, una rayita más, ¿qué pasa? Entonces, y recuerdo que esto sí no lo repitan en casa. Esto es parte del lado oscuro por eso pusimos esa música de fondo recién, del lado oscuro de la fuerza. Porque un día estoy saliendo del estadio, no me acuerdo qué partido era, pero estoy saliendo del estadio, y ahí en Vicuña Maquena venía una salida, y yo siempre que termina el partido, yo me voy de una para no agarrarme todo el taco para la salida. Así que yo voy, agarro una calle, esta parte después la edita, no la ponga, ¿no? Entonces agarro una calle para salir y agarrar la pista principal. Entonces, y un taxi se cruza en sentido contrario, y se cruza. Y todos los autos quedamos así. Y el tipo se quedó atravesado, no nos dejaba pasar. Porque él quería meterse para allá a buscar pasajeros, seguro, entonces se quiso meter, y claro, si él no se metía, él nunca se iba a poder meter a ese lugar. Entonces él se quedó atravesado. Y era una locura, porque el tipo, todos le tocábamos la bocina porque nos tapó a todos. Y a mí se me ocurrió la genial idea, como lo tenía justo al frente, así que lo corrí. Total, yo tenía mi auto chocado, así que lo moví completo y pasamos todo. Yo fui el héroe de la situación, la cual me avergüenzo. No me juzguen porque esto pasó hace muchos años. Qué feo. Ese es su pastor. Entonces, y creo que no le he contado mucho eso, que me da bastante vergüenza. Entonces, y esa fue mi experiencia con el auto chocado. Luego, pasaron más cosas. No, ya después pasaron esas semanas y yo llevé el auto al taller.
el taller, el auto quedó impecable, todo muy bonito, no se vio nada de lo que había vivido, ni la experiencia del choque, ni la experiencia del jugueteo con mi amigo chocándonos los autos, o esta experiencia con el señor ahí atravesado en Vicuña Maquena. Entonces, empecé a reflexionar qué pasa cuando chocamos el auto. Al principio, vergüenza, pero luego esa vergüenza como que baja, como que ya no sientes vergüenza. Y lo empecé a mirar en la vida. Cuando nosotros chocamos, cuando nosotros hacemos algo, tenemos un golpe en la vida, una herida en la vida, hicimos algo que luego nos hace sentir mal, pecamos directamente, sentimos al principio vergüenza, pero luego como que esa vergüenza va bajando, como que de alguna manera o nos resignamos, no le quisiera llamar aceptación, y como que bueno, ya, sigo para adelante, sigo hacia adelante, total. ¿Y si pasa de nuevo? ¿Cuál es el problema? Entonces, el auto chocado significa experimentar dolor y luego avanzar sin vivir un proceso, sin vivir el proceso. Es avanzar y decir, bueno, démosle, total, hay que avanzar. Y es bueno, y mira, los libros de autoayuda y muchas cosas te dicen, avanza, tienes que avanzar, no importa lo que te pase, tienes que avanzar. Y puede sonar un mensaje muy motivador, decir, avancemos, pase lo que pase en la vida. Y es cierto, entonces nosotros agarramos esa vergüenza de haber hecho algo y le voy a poner nombre a esas cosas, por ejemplo, tener una infidelidad en el matrimonio, haberse quedado con un dinero que no te corresponde, mentir a otra persona, etcétera. O sea, diferentes cosas que pueden estar ocurriendo, que nosotros hemos hecho, que nos avergüenzan porque sabemos que hicimos algo malo, pero luego esto como que avanza sin problema porque dices, en la vida hay que avanzar. Yo he escuchado coaches, motivadores, no importa lo que hayas hecho, sigue adelante, no hay problema. Y uno como que hace, ok, no tengo que sentir vergüenza, voy adelante, pero sin vivir un proceso. Y si no vives un proceso, una rayita más, da lo mismo. Y es por eso que reincidimos en este tipo de cosas. Por eso que alguien que roba un poquito luego puede darse cuenta que puede hacerlo otra vez. Por eso que una infidelidad después te puede llevar a otra. Y la primera puede doler. Y después la segunda a lo mejor ya no duele tanto. Entonces, cuando el pecado se vuelve reiterativo en la vida de nosotros y el pecado destruye a las personas. ¿Y qué es pecado? Porque de pronto suena una palabra muy religiosa. ¿Pero qué es pecado? Pecado es cerrar al blanco. Pecado es tener una idea de tu vida, una idea de lanzamiento que dé al centro del lugar y errar y luego volver a errar. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros erramos a ese blanco dentro de nuestra línea valórica y faltamos a eso, nos hace sentir mal, nos damos cuenta que fallamos. Pero si el mundo alrededor te dice que eso es normal, que no pasa nada, y bueno, sigue adelante, y ni hablar, los motivadores también te lo dicen, entonces seguimos adelante, pero sin vivir un tiempo de proceso. Cuando eso se acumula y tú lo haces una vez y otra vez y otra vez, ya se llama iniquidad, no te importa. Y de alguna manera tu mente se cauteriza, y por eso uno dice, pero esta persona no sabe que es mala. Sí, muchas veces pueden saberlo, pero ya no les importa. Lo hacen una vez y luego lo vuelven a repetir y a repetir. Y ya no hay sensibilidad. Eso como que esa sensibilidad como que es, por eso decía que se cauteriza, ya no siente nada. Por eso tú le preguntas con situaciones que están pasando hoy en el país, ¿sienten alguna culpa por lo que han hecho con fundaciones y con todo esto? Vamos, todos los gobiernos roban, ¿no? Pero esto ha sido muy fuerte. ¿No sentirá esta gente alguna culpa
Y llega un momento que no le importa. Oye, le robaron a la gente más pobre del país. Era dinero para campamentos. ¿Sienten alguna culpa? No, probablemente no. Y pueden negarlo enfrente, sin ningún problema. Y tú dices, ¿pero qué le pasó? El auto ya está chocado. Cuando el auto ya está chocado, vamos, hay gente que no le importa nada. Por eso, el auto chocado tiene que ver con esto que les estoy diciendo, experimentar dolor y luego avanzar sin vivir un proceso. El proceso es necesario, pero lo que pasa es que cuando nosotros vivimos una mala experiencia, nadie quiere volver a recordarla, ¿cierto? Cuando somos heridos, no queremos recordar otra vez aquello que me hirió. Entonces, mejor doy vuelta a la página. El problema es que en mi lenguaje y en mi manera de comportar pareciera que no quiero recordarlo, pero es algo que vivo por dentro todo el tiempo. Y si no lo converso y si no trabajo eso, eso va a seguir hiriéndome. Entonces esto es un problema porque, a ver, los golpes y el dolor son parte de la vida. Caernos, equivocarnos, golpearnos, chocar nuestro auto, es parte de la vida. Chocar tu vida es parte de la vida. Y en ninguna parte nuestro Dios nos ha dicho que debemos tener vidas perfectas, tampoco que lo choquemos a adrede, ¿no? Pero no tenemos que tener vidas perfectas. Pero es parte de la vida que seamos heridos, que seamos golpeados, intencionalmente o que otras personas lo hayan hecho y nosotros seamos inocentes de esa culpa. Pero es parte de la vida, ser herido. El dolor es parte de la vida. El punto es, ¿qué hago con mi vida y mi corazón cuando soy golpeado? Ya sea que choque o me choque. ¿Sí se entiende el concepto, no? Okay. Entonces, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi corazón cuando soy expuesto de esta manera? Simplemente avanzar porque hay que avanzar, porque en este mundo, decíamos la semana pasada, es tan competitivo y tengo que avanzar, no importa lo que pase, y no puedo detenerme siquiera a pensar, hey, necesito sanar, necesito parar y chequear el estado del carro. Dije carro. Me refería de niño. El problema es que cuando no procesamos los golpes, cuando no procesamos estas cosas de la vida, los golpes de la vida, entonces, uno, no crecemos. Cuando tú y yo no procesamos un golpe, no crecemos, porque nos quedamos estancados ahí tratando de avanzar en la vida, pero heridos, dolidos, quizás con otro, quizás con nosotros mismos, quizás enfrentando una culpa, esa vergüenza que no se va, simplemente es como que la ignoramos. Entonces quizás avanzas o tratas de avanzar con una culpa dentro o tratas de avanzar con aquello que alguien provocó en tu vida. El punto es, si tú avanzas sin revisar, sin sanar, entonces no vas a crecer y no vas a tener crecimiento. Y en una área de tu vida te vas a quedar estancado. O a lo mejor en varias. O tantos golpes pueden dejarte estancado en muchas áreas de tu vida. Y por eso vemos personas envueltas en depresión. Porque ya no saben cómo avanzar. Es porque en algún momento no hubo un momento de enfrentar esto. Y el dolor sigue ahí. Si no procesamos, el dolor sigue ahí. Aunque de pronto tratemos de ignorarlo, él sigue ahí, son heridas y siguen ahí. Y esto es lo que yo he estado hablando durante todas estas semanas. Hay heridas que tú y yo tenemos, autoprovocadas o provocadas por otros, que nos han herido, están ahí, y a lo mejor la mejor forma que nosotros decidimos avanzar en la vida es agarrar un pañito a lo Rambo y taparlo. Porque soy un guerrero, porque tengo que avanzar. El problema es que eso se pudre. El problema es que si eso se pudre, luego se puede infectar, puede venir una gangrena y tiene que haber amputación. La pregunta es, ¿cuántas partes de tu carro, de tu auto, vamos a tener que amputar? ¿Cuántas partes de tu vida va a haber que amputar porque no te dejan avanzar? ¿Cuántas heridas vas a tener sin que estas cicatricen? Sin que estas
tu auto sea llevado a un taller y dejado como nuevo. Quizá como nuevo. De pronto uno queda un poquito chamuscado, a lo mejor después se vuelve experiencias de la vida. A lo mejor puede ser luego algo que es fortaleza para tu vida. Pero ya fue cicatrizado, ya fue sanado. El problema es que cargamos una tras otra, una tras otra, una tras otra. Y llega un momento que ya no vas a poder avanzar más. Y empiezas a frustrarte. Entonces, pregunta, ¿qué hago cuando estoy así? ¿Qué hago con mis frustraciones? Puse 3 nada más, pero podemos llenar una lista de cosas. Pero ¿qué hago con mis frustraciones? ¿Qué hago con la frustración que siento de no lograr las cosas que me he propuesto? ¿Qué hago con esa frustración que a veces parece más dolor que frustración? Y eso hacen herida en mí cuando es culpa por no lograr cosas que pude haber hecho y no las hice. ¿Qué hago con esa frustración? ¿Que voy a vivir frustrado? Aquí está Mauricio, el frustrado en la vida. ¿Qué hago con las heridas que lo acabamos de hablar? ¿Qué hago con esas heridas que tapé y a lo Rambo quise avanzar? ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con aquellos sueños que no se cumplen o no se están cumpliendo? ¿Qué voy a hacer con esos sueños? Porque todos nosotros hemos tenido sueños. Cosas que queremos lograr, cosas que anhelamos, quizás en el matrimonio, quizás en tu relación de pareja, quizás en tu vida laboral, en tu trabajo, con tus amigos, en tus finanzas, quizás con la relación con tus padres, con tus hijos. ¿Cuántas cosas hemos soñado y luego vemos que eso no se cumple? ¿Qué hago con toda esa frustración? ¿Qué hago con todas esas heridas? ¿Qué hago con todos esos sueños que no se están cumpliendo? Y aquí es donde es necesario ver la mirada de Dios ante esto. En la Biblia nosotros podemos encontrar un montón de historias muy interesantes. Y hay una historia en particular, de un personaje en particular. Creo que no tienes que estar muy relacionado con la iglesia para reconocer y saber quién era el rey David. ¿Se acuerdan de él? La historia del rey David, uno dice, wow, mire, la conclusión de Dios con el rey David, mire lo que dice la conclusión de Dios con el rey David. Que su corazón era aprobado por el Señor. Que él tenía un corazón conforme a Dios. Y a lo mejor nosotros vemos, y a mí cuando yo escucho personas que dicen, mi héroe de la Biblia es el rey David. Claro, porque si pones las hazañas derrotando a Goliat, uno dice, wow, espectacular, pero hay muchas veces que la gente ignora pasajes de la vida de David que fueron pero muy tristes. Muy tristes. Y él cargó toda su vida con eso. 2 en particular, pero hay uno que es el que menos se conoce. Pero les voy a hacer el contexto. David era el menor de 7 hermanos, hijos de Isaí. Y él era un muchachito y en ese tiempo gobernaba, que fue el primer rey, que fue Saúl. Y Saúl empezó a hacer las cosas mal delante de Dios, así que Dios manda a llamar a su profeta Samuel y le dice, mira, ¿sabes, Samuel? Saúl está con problemas, así que vamos a reemplazar al rey. Vamos a ungir a un nuevo rey. Así que, y Dios siempre preparando cosas, porque cuando uno conoce la historia se da cuenta que no era para right now, no era un cambio de un día para otro. Eso era un proceso que tenía que vivir. Así que manda a Samuel, al profeta, lo manda a la casa de Isaí para ver a sus hijos. Así que estaban esos 7 hijos ahí y Dios le decía, no, pero mira no, ese tampoco, no. Entonces, bueno, parece que ninguno. ¿No tiene más hijos? Bueno, sí, hay uno más, dice Isaí. Uno más, ¿cuál? No, sí hay uno más, pero él que cuida la oveja, está ahí en el campo. No, tráelo. Así que lo trajeron. En ese tiempo David tenía 12 años. Así que David llega ahí y Dios le dice, este es. Así que en ese momento él es ungido como el futuro rey de Israel. Increíble.
Así que David ya tenía una promesa de parte del profeta, y el profeta era alguien conocido, no es que se cuestionaba eso, ¿no? Y él tenía esa promesa. Al tiempo después, el rey Saúl estaba cada día desquiciándose más, estaba volviendo un poco loco, así que la única manera de calmar su corazón era que David vaya al palacio a tocar el arpa. Y eso calmaba su fantasma en su cabeza y todo lo que él vivía. Así que todo eso empezó a ocurrir en la vida de David. Empezó a ir al palacio. Así que parecía que ese sueño o esa promesa de parte de Dios como que poco a poco se iba cumpliendo. Se hizo amigo del hijo, su mejor amigo era el hijo del rey, Jonatán. Se hizo el mejor amigo de él. Fabuloso. Luego, ¿recuerdan? Luego el pueblo de Israel, el pueblo judío, se pone en guerra con los filisteos. Y ahí aparece luego Goliat. Y esto fue muy, muy interesante porque estaban los hermanos en el frente de la batalla. Todavía no peleaban porque estaban siendo desafiados por este personaje Goliat. Y a David lo mandan a llevar el pan, la provisión para los hermanos. Así que él va para allá y encima le echan un regaño. Y tú que vienes a mirar la batalla, ¿qué te crees? Bla, bla, fuera de aquí. Entonces, y él escucha que este Goliat estaba enfrente del ejército de Dios, así lo decía David, y empieza a desafiarlo. ¿Quién va a venir a desafiar? Y los desafía. Y es, ¿qué se cree este filisteo incircunciso? De ahí viene la frase que varios usan. Entonces, ¿qué se cree este otro que viene a hablar así del ejército de Dios? Entonces, yo lo voy a enfrentar. El que debía enfrentar a Goliat era el rey. Así que el rey, medio quizá culposo, toma mi armadura. David se pone la armadura, ni le servía, le quedaba muy grande. Así que él va y enfrenta, y todos conocemos la historia, y lo enfrenta y lo mata. Corta su cabeza con la espada. Él fue con una onda, el otro tenía una espada, pero le dijo, te voy a cortar la cabeza. Y le quitó la espada y le cortó, su propia espada y le cortó la cabeza. Esa es la historia. Fabuloso. Pasó a ser de un pastor de ovejas a un héroe de guerra. Así que fue a vivir al palacio. Se casó con la hija del rey. Su mejor amigo era el hijo del rey. Y tenía muy buena relación con todos. Y ahora era un héroe de guerra. David, ¿qué vas a hacer cuando grande? Rey. Dios lo dijo. Y todo está ocurriendo así. Pero hubo un tiempo que el rey comenzó a sentir celos y cada día se desquiciaba más y comenzó a sentir celos. Y una vez tira una lanza, ocurrió otras veces, pero tira una lanza y David la alcanza a esquivar. Ya David estaba creciendo y alcanza a esquivarla. Esto es puesto en ¿por qué el rey me ataca? David se extrañaba. Entonces esto pone en alerta a David y pasan varias cosas. Todo esto está en 1 Samuel 20 por ahí. Entonces después van y lo leen. Entonces, y David es alertado por su hermano, por su amigo Jonatán. Ellos habían hecho un pacto de amistad y él le dice, debes huir, mi papá está desquiciado, quiere matarte, tienes que huir. Así que David tuvo que huir, su esposa también lo ayudó a que él pudiera huir y se va. Y se va. Y ahí donde yo les quiero ir contando los pasajes quizás más tristes de la vida de David en su tiempo huyendo del rey Saúl. Y esto nosotros lo vemos en 1 Samuel y vamos leyendo y lo que dice. Dice, cuando David llegó a Nob era un lugar donde se encontraban uno de los sacerdotes. Dice, fue a ver al sacerdote Ahimelech. Los que están pensando un nombre para un hijo, ahí tienen uno. Entonces, Ahimelech era un sacerdote y los sacerdotes eran parte importante de la nación. Ellos eran, de alguna manera, traían la parte espiritual de lo que era el reino, pero también la parte administrativa del reino. Y Ahimelech era un personaje importante. Él, su familia, toda la familia eran sacerdotes. Ellos venían de toda esa parte. Así que fue a ver al sacerdote Ahimelech, quien al encontrarse con David se puso nervioso. O sea, en otras palabras, ¿qué hace David, el más famoso del momento? El más famoso del momento. Piensa en alguien famoso que te va a ver a ti a tu casa. Entonces, y le dice, ¿qué haces aquí
Y solo. ¿Por qué vienes solo? Le preguntó. ¿Cómo es que nadie te acompaña? David le respondió, vengo por orden del rey, pero nadie debe saber a qué me ha enviado ni cuál es esa orden. En cuanto a mis hombres, ya les he indicado dónde encontrarnos. En otras palabras, David huyó y él tenía personas fieles y les pidió que se juntaran con él. Pero David ya ahí está mintiendo. Porque no es que el rey lo mandó ni tenía una orden especial. David estaba mintiendo al sacerdote. Y le estaba diciendo, ok, mira, ¿sabes qué? Ya no sé qué decirte. Era muy extraño que un hombre tan importante como David ande solo. Entonces, y comienza su mentira. ¿Qué provisiones tienes a mano? Dame unos 5 panes o algo más que tengas. O sea, te vas a una misión del rey y no llevas nada. Y entonces le responde, no tengo a la mano pan común y corriente, le contestó el sacerdote. Podría darte el pan consagrado, que era un pan importante que hacían los sacerdotes, que era un pan que tenía que ver con la provisión de Dios, pero era un pan que se comía en ocasiones especiales, no era un pan para comer. Por eso dice, no tengo pan común y corriente, tengo ese pan, que significa provisión. Podría darte el pan consagrado si es que tus hombres se han abstenido por lo menos de estar con mujeres. O sea, era algo especial. Y era suficiente para decirle a David, David, tú sabes qué significa ese pan, tú sabes que eso es la provisión de Dios, tú sabes quién es Dios para ti. Pero David estaba cegado y sigue mintiendo y le dice, David respondió, te aseguro que es la costumbre cuando salimos a una expedición, no hemos tenido contacto con mujeres. Además, mis hombres se consagran incluso en expediciones ordinarias, así que con más razón están consagrados ahora. David ni siquiera sabía cómo iban a llegar sus hombres. Aparte, no era una expedición. Supone que se iban a juntar con él para ayudarlo. Todo eso era mentira. David, en ser enfrentado a que iba a tomar un pan especial que significaba la provisión de Dios, él siguió con la mentira. Aquí pasa algo interesante, como en las películas. Aquel día estaba allí uno de los oficiales de Saúl, que había tenido que quedarse en el santuario del Señor. Se trataba de un edomita llamado Doeg. O sea, había uno de los oficiales, estaba metido ahí. Así que, por lo tanto, eso es como chan en la película. Chan, alguien aquí va a abrir la boca. Más tarde David le preguntó a Ahimelech, ¿no tienes a la mano una lanza o una espada? Tan urgente era el encargo del rey que no alcancé ni a tomar mi espada ni mis otras armas. El sacerdote respondió, aquí tengo la espada del fariseo Goliat, a quien tú mataste en el valle de Elá. Está detrás del efod, envuelta en un paño. Puedes llevártela si quieres. Otras armas no tengo. Dámela, dijo David. Es lo mejor que podrías ofrecerme. David, ¿te acuerdas de Goliat? ¿Te acuerdas que tú lo venciste con una onda? ¿Te acuerdas que eras un muchachito y pudiste vencer a este hombre de 3 metros? David, ¿sabes lo que significa esa espada? ¿No te recuerda que Dios te puso en ese lugar? ¿No te recuerda nada, David? David, esto debería haber estado en la mente de David, pero él, mentira tras mentira, iba cauterizando su mente. Su auto cada día estaba más chocado, y no le importaba otra raya más, una mentira más, él tenía que avanzar. El problema es que todo eso luego trae consecuencias. A esto es lo que yo llamo un auto chocado. A veces nos metemos en un problema tan grande, una situación que nos avergüenza, una situación que no queremos haber vivido, que hubiésemos querido quizás tener una máquina del tiempo y volver atrás y arreglar aquellas cosas que hicimos, pero no se puede hacer eso. Así que hay que afrontarlas. El problema es que nos encontramos con eso y las consecuencias
de eso en algún momento tienen un final. Entonces, David, más adelante nos damos cuenta que David se fue a un lugar que se llamaba Aquís. ¿Y qué era Aquís? Era donde vivían los filisteos. Lugar donde era Goliat. Porque a veces cuando no nos va bien, nos vamos al lugar enemigo. A veces nos podemos llegar a convertir en aquello que odiábamos. Yo he visto tantas historias en la iglesia que iba antes. De hecho, de ahí que saqué parte de entender lo que Dios me mostró con respecto a este mensaje. Gracias a Dios esa iglesia continúa, pero parte de eso hirió a tantas personas por un pecado que llevó a otro, y terminó esa persona haciendo un daño tremendo en su propia vida principalmente. Y luego el impacto fue muy duro para los demás. Y uno dice, pero ya llegó un punto que no le importa hacer más nada. Que no le importaba lo que decía, no le importaba a quién hería. Se convirtió en aquello que él mismo enseñó, que no había que hacer. Creo que deberíamos vivir siempre con ese temor, principalmente a Dios, de tomar cuidado de esas cosas. Y terminamos en terreno enemigo. Convertidos quizá en aquello que odiábamos. Muchas personas toman esas decisiones. No, me voy de acá. Porque, y empiezan. Porque algo no te gustó, porque algo fue confrontado, porque en algún momento tenías que enfrentar tu dolor y no quisiste hacerlo. Y te sentiste, porque me van a juzgar, entonces el mundo te dice, sigue adelante, no importa lo que pase, no importa que te juzguen. Pero hay veces que hay personas que te aman, que necesitan zamarrearte. Lo he dicho muchas veces, es mejor el amigo que hiere al enemigo que besa. Pero si nos queremos rodear de solamente personas que van a acariciar nuestros pecados, o aquellas cosas que nos avergüenzan y nos vienen a decir, no sientas vergüenza por eso. Si la sientes, porque está expuesta para que pueda ser sanada. Pero tienes que hablarlo, y por eso los grupos de vida, por eso, y se conecta tanto con el mensaje anterior. David siguió adelante con sus mentiras. En un momento, parte de esa historia, lo van a apresar y él finge que empieza a vomitar y hace una locura. Y cosas así en las que vivía David muchas veces. Sigue la historia y ¿se acuerdan del personaje este que los vio? Y el edomita. Entonces Doeg, el edomita, que se encontraba entre los oficiales de Saúl, le dijo, yo vi al hijo de Isaí, refiriéndose a David, reunido en Nob con Ahimelech, hijo de Ahitob. Otro nombre genial para que lo anoten. Ahimelech consultó al Señor por David y le dio provisión. En otras palabras, mira, yo lo vi ayudándolo. O sea, lo que yo vi era Ahimelech ayudando a David. Ahimelech no sabía nada de esto. Ahimelech fue engañado por David. Y hasta le entregó la espada de Goliat. Así que el rey mandó a llamar al sacerdote Ahimelech. Lo llamó y le dijo, ¿te llegó la hora, Ahimelech? Replicó el rey. Y no solo a ti, sino a toda tu familia. Así que el rey mandó a matar a Ahimelech y a toda su familia por culpa de David. Todos murieron por culpa de David. Uno de ellos, que se llamaba Abiatar, se arrancó de ese lugar, logró huir y llegó a David y le contó esto que pasó. David incluso dice, bueno, yo cuando vi a
a Doeg, ahí me imaginé que esto podía pasar. Y David tuvo que vivir con esa culpa toda su vida. Entonces, son los pasajes tristes de la historia de David. Quizás la parte no la cuentan, nos cuentan las glorias de David, pero son los pasajes tristes. Y eso fue porque él chocó su auto y luego lo volvió a chocar. Y luego dijo, bueno, una más. Y cuando ya está envuelta en eso, una mentira te lleva a otra y a otra y a otra y a otra. Y así es como muchas personas destruyen sus vidas, destruyen sus matrimonios, destruyen su relación con sus hijos. Una discusión luego te lleva a otra, 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 otra. Si nosotros no somos conscientes de eso, vamos a quedar muy afectados. Y muchas veces culpamos a Dios, aquellos que somos creyentes. Incluso hay gente que no es creyente, pero aún así no conoce a Dios mucho. Lo conoce porque alguien le habló de Él, pero no tienen una relación, no van a una iglesia. Aún así personas viven decepcionadas de Dios, sin entender nada. Pero hay algo que debemos saber, hay algo peor que estar decepcionado de Dios, es estar decepcionado sin Dios. Estar herido sin Dios es terrible. Estar mal con nuestras heridas ahí como un nervio expuesto, solo, sin Dios, es lo peor que nos puede pasar. Por eso existe la iglesia local. Por eso Dios mandó a poner líderes, en este caso pastores, apóstoles, evangelistas, para poder armar su reino, poder armar su iglesia y de esta manera poder ayudar a las personas a sanar. Por eso hacemos iglesia. Por eso dedicamos tiempo, nosotros los voluntarios, dedicamos tiempo porque hay un llamado de parte de Dios a hacer esto. Porque hay personas que necesitan de esto. Lo voy a repetir en el próximo mensaje. Yo vengo a la iglesia porque necesito de Dios. Porque al igual que todos ustedes, todos nosotros estamos expuestos a ser heridos y cargamos heridas. Pero si yo no vivo el proceso de las heridas que tengo, en algún momento voy a perder esa incomodidad de la herida, entre comillas, y no me va a importar otra más. Y no me va a importar una mentira más, una infidelidad más, un pecado más. Y eso nos termina alejando de Dios y tratar de hacer las cosas como nosotros queremos, como lo quiso hacer David. Hacer las cosas por él mismo, sin consultar a Dios, sin recordar todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Así que es muy importante recordar eso. Otra cosa que es, no corras de Dios, corre a Dios. Lo peor, ¿cuál fue el problema de David? En vez de ir hacia Dios y decir, Dios, cuídame, Dios, ¿qué está pasando? Dios, el rey se volvió loco, ayúdame. David lo que hizo fue huir de todo eso. Corrió al lado contrario donde estaba Dios. ¿Qué quiero que hagan en momentos de pánico, momentos de miedo, momentos que los sueños no se cumplen? Primero, no le des la espalda a Dios. Cuando los sueños no se están cumpliendo, cuando las cosas no funcionan, primero, no le des la espalda a Dios. No le des la espalda a Dios. Justamente Él es el que puede solucionar. Lo que pasa es que a veces ir hacia Dios significa tener que pasar por un proceso de recordar el dolor, quizá de consejería, donde va a haber personas que te van a mostrar y te van a decir, mira, este camino que estabas tomando no es el mejor. Este camino que tú estabas llevando te va a hacer mal. Y eso puede que te incomode, pero esa incomodidad es buena. Porque es tomar la herida, sacar ese paño de Rambo, comenzar a limpiar la herida y todo eso duele, porque te encuentras nuevamente con el dolor. Pero esta vez en manos del cirujano. Esta vez en manos del mejor cirujano. Por eso lo peor que puedes hacer es alejarte de Dios, darle la espalda a Dios. Eso es lo peor que puedes hacer.
Y lo otro que no puedes hacer es fingir que todo está bien. Fingir que no pasó nada. Fingir que todavía eres fuerte, que eres valiente. No, no finjas nada. Lo peor que puedes hacer es fingir, mentir. Por eso, tantas veces encontramos en la Biblia Dios, los hombres de Dios, inspirados por Él, escribiendo y diciéndonos, vamos, tomen sus debilidades y expónganlas a Dios. Sus fracasos, confiésenlos con otros. ¿Para qué? Para que agarren eso y no sean heridos. Tantas palabras, puedo nombrarle el Nuevo Testamento completo de tantas cosas que hay. Abandonen toda amargura, toda ira, toda calumnia. Abandonen todo eso, porque todo eso dentro de nosotros lo único que va a seguir es hiriéndonos más. Hasta el punto de amputar partes de nuestra vida. Así que el mensaje de hoy está enfocado en ponerlos en advertencia y motivarlos a que tomen sus heridas y las expongan. Porque si no viven un proceso con las heridas que tienen, estas van a ser reveladas igual, pero haciendo daño. Y puede llegar un momento que ya no te importa. Estés tan insensible que le hagas daño a los demás. Las personas heridas hieren. Cuando tú estás herido, hieres. ¿Y a quiénes hieres? A las personas que más amas, a los más cercanos a ti. Tú y yo no queremos vivir eso. Por eso es tan importante chequear, ¿cómo está mi auto? ¿Cómo está tu auto? Si entendemos, ¿no? No tengo. No. Tu vida, tu cuerpo, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, ¿cómo está tu auto? ¿Estás chocado? ¿Está averiado? ¿Tiene un golpecito y tú le estás dando otro? ¿O tienes que parar, llevarlo a ese servicio técnico y que ese auto quede reparado y funcionando? ¿Cómo vas a enfrentar todas estas cosas? Y como les dije la semana pasada, tienes que ser valiente, porque enfrentar las heridas es de valiente. Reír cuando el corazón llora es de valiente. Pararse firme, mirar hacia adelante y decir, ok, tengo esta herida, tengo esto. Dios, ayúdame. Y Dios va a traer la provisión necesaria para eso. Personas para ayudarte a eso. Lo peor que puedes hacer es deprimirte más, encerrarte contigo mismo. ¿Qué te dice la gente? No, voy a tomar un tiempo para mí mismo, se los decía el otro día. Lo peor que puedes hacer es pasar tiempo contigo. Tienes que pasar tiempo con Dios, no contigo. Porque en esos momentos el corazón es engañoso y te vas a justificar de todas las cosas que a lo mejor deberías entregárselas a Dios. Así que no es tiempo de pasar tiempo contigo. Bienvenida a la introspección y los tiempos, bla, 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 de meditación. No. Oración con Dios. Y que Él sea el que empiece a trabajar tu corazón. Y ustedes no tienen idea. No tienen idea que cuando abren su espacio en oración con Dios y Dios, necesito entregarte esto. Tú crees que tú le estás entregando una cosa en el momento de abrirlo, pero espiritualmente estás entregando mucho más que eso. Estás volteando tu vida y diciéndole, Señor, estoy desnudo ante ti. Y eso espiritualmente, porque luego, cuando esto empieza a suceder, tú miras para atrás y dices, ¿cuánto he avanzado? Y no te das cuenta. Yo cuando he tenido que sanar procesos en mi vida, yo digo, yo creo que estoy trabajando un proceso y estoy trabajando en esto, pero cuando miro para atrás, digo, epa, Dios empezó a trabajar otras cosas. Y me doy cuenta porque si algo me decían que me ofendía, yo digo, wow, ahora no me ofende. O sea, Dios además, yo estaba tratando de sanar esto, pero Dios sanó otras cosas que ahora ya no me provocan. No soy un nervio expuesto como otras veces. Todos estamos en un proceso, pero es importante que lo reconozcamos y vivamos con eso.
que yo los quiero alentar, motivar, principalmente a ser valientes, para enfrentar aquellas heridas. Y van a ver, se los prometo, la sanación de Dios en sus vidas. Matrimonios restaurados, familias restauradas, relación padre-hijo restauradas, finanzas restauradas. Pero tienen que creerlo. Para eso estamos acá, porque lo necesitamos. Este es el hospital. Esta iglesia y muchas otras que están trabajando hoy. Para eso es la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos ahora. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno con nuestras vidas. Señor, tú quieres que estemos bien. Tú tienes un taller espectacular para nuestro auto. Pero, Señor, permítenos verlo con urgencia. Así como la urgencia que sentimos cuando estamos heridos, tener esa misma urgencia de correr hacia ti para que nos sanes. Señor, en este tiempo, tú estás exponiendo heridas en cada uno de nosotros. A lo mejor heridas muy pasadas, de hace mucho tiempo, quizás desde la niñez, o quizás de estos tiempos. Y estás exponiendo heridas. Señor, te queremos pedir que nos ayudes a ser valientes, de tomar esas heridas y entregártelas a ti. Y que uses tu reino, tu cuerpo, que es la iglesia, para ayudarnos a sanar. Danos valentía de tomar nuestras debilidades y ponerlas a ti, Señor. Porque tú las vuelves, las sanas y las vuelves fuertes, Señor. Y a veces esa mayor herida, quizás en nuestro ministerio, quizás en nuestro llamado de parte tuya. Ayúdanos, Señor, a enfrentarlo. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias. Gracias por cada uno de los que están acá, Señor. Yo te pido, Padre, que tú los llenes de ti, Señor. Que puedan comprender que tú eres lo más importante para sus vidas. Y poniéndote a ti primero, todo lo que les importa va a ser restaurado a su debido tiempo, viviendo dentro de un proceso contigo. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús.